Hola, bienvenidos al Tecito de los Lunes. Estamos muy contentos, estamos conociendo a nuestra querida invitada del día de hoy. Así que hemos estado compartiendo un ratito antes de grabar, así que estamos muy felices en esta mesa, en este día tan especial para nosotros que nos juntamos a hacer el Tecito de los Lunes. Así que muy felices y bienvenidos a pasarlo bien en el Tecito de los Lunes. Y ahora tenemos tazas nuevas, fíjense, hemos ido mejorando con nuestros auspiciadores, emprendedores locales, ¿sí? Oye, el Sebastián González, primero que todo, estoy muy feliz porque recuperé mis ojos. Gracias a los emprendedores locales, Óptica Prisma, recuperé mis ojos porque otros malditos, ¿verdad? Negligentes habían perdido mis ojos, pero Óptica Prisma no recuperé y puedo ver si no tenía nada. Si ahora sé que es Sebastián González. Así es. Y aparte de eso, bueno, lo más importante de ahora, nuestra invitada, Daniela Páez. Daniela Páez, ¿verdad? Encargada de asuntos indígenas de la Municipalidad del Tao, ¿verdad? Coordinadora, ¿verdad? De la Municipalidad de Maipú y es una enciclopedia, o sea, por lo que lo pudimos conocer. Tú lo puedes interrumpir. Sí, me puedes interrumpir. ¿Se puede interrumpir? Sí. Yo no trabajo en la Muni de Maipú. ¿Maipú? ¿Por qué dijiste Maipú? Que estaba pensando en las Muni que están con temas de corrupción. Bueno, podemos decir que todas tienen un poco de... Se metió Carlos Gajardo, gran fiscal, ahí alguien va a caer. Y estaba pensando que decía, ¿qué pasa si en Maipú hacen lo mismo? Onda que hubiese un tour de la corrupción. Y Carlos Gajardo, que es fiscal, ¿verdad? Que estuvo metido en el caso Penta, que lo sacaron, ¿verdad? Hicieron un tour por un tour de la corrupción, municipalidades corruptas. La que viene es Maipú. Maipú. Estaba pensando en eso. Es la municipalidad de Cartagena. Cartagena. No tiene nada que ver con la gente honesta, con la gente que le pone bueno el trabajo así. Oye, dedicada y especialista, ¿verdad?, en temas indígenas y ancestrales. Una enciclopedia. Así nos estamos dando cuenta. Sí, nos estamos dando cuenta y que hacer un gran aporte. Así que pongan la atención a este programa, a nuestras madres que lo ven siempre. Pongan la atención porque vamos a aprender mucho hoy día. Daniela, bienvenida al Tecito de los Lunes. Muchas gracias por estar acá. ¿Qué te esperas de esta conversación, de esta invitación que te hizo nuestra productora Imagen Activa, ¿verdad? ¿Qué te esperas de esta conversación de hoy? Bueno, yo creo que son tiempos conversados igual, pues como que estamos en tiempos de que es necesario reflexionar, conocerse, no nos conocemos mucho entre los vecinos, yo no los conocía a ustedes, ese era el momento, y siempre los espacios que se puedan visibilizar, los temas que son subordinados, invisibilizados, creo que son espacios de gran importancia. Da lo mismo quién es, todos finalmente tenemos algo que aportar desde nuestra mirada, nuestra experiencia, así que finalmente es. Y es justamente ese nuestro tema central de este programa, conversar, conocernos. Y la primera pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados es... Invitadas, gracias por corregirme. Sí, invitadas, sí, también. Es la relación que tú tienes con la once, con el tecito. Por eso este programa se llama... El tecito de los lunes. Pero ahora va a ser una excepción, es el matecito de los lunes. Claro, el matecito de los lunes, claro. Entonces, pero el té y el mate conviven. Claro, entonces, ¿qué relación tienes con esto tú? Con la once, con sentar, hacer una merienda. Se supone que en nuestra historia familiar y tradicional se hace después de almuerzo, ¿verdad? Después de salir a trabajar. Llega un descanso y tomamos tecito. ¿Qué relación tú tienes con la once y con el matecito de la tarde? Mate. Yo creo que el mate es como un ritual también. O sea, imagino que el té también es como un ritual para las familias. Porque es como sentarse ya después de haber hecho todo, cocinar, lavar, en el caso de quienes lo hacen esas acciones, y poder conversar. Como poder desarrollar, cómo conversar, saber cómo estamos, cómo está nuestro día, cómo está nuestro trabajo, cómo están nuestros pares. Y dentro de la cultura mapuche, el servir comida, el servir una agüita caliente, es como la demostración del pollén. Y el pollén es el cariño. Y el cariño va más allá de eso, de lo romántico, de la pareja, de que yo solo le doy cariño a cierta persona o ciertas personas porque tengo confianza, sino que el servir mate, servir té, servir cositas para comer es para todos. Incluyendo, por ejemplo, gente que uno no conozca. Sí, con mayor razón. Así como el invitado. Sí, cuando alguien llega a casa,
es muy importante atenderles, saber cómo están, porque dentro de las culturas indígenas, como estas tradiciones, son rituales también, cotidianos. El sentarse a preguntar cómo está el otro, cómo está tu familia, de dónde vienes, quién es tu familia, cuáles son tus raíces o tu forma de pensar así en cosas básicas es como protocolar. Entonces el compartir, el demostrar ese cariño a través de la comida es súper importante. Lo que pasa es que en el preámbulo, antes que empezáramos a grabar, estábamos hablando del tema de los estereotipos. Entonces, con la base de igual también hay un estereotipo que pensamos que esto nace, ¿verdad?, cuando malamente vienen y dicen que nos descubrieron. Por lo tanto, estamos hablando de que, en el fondo, esta tradición, esta costumbre ya estaba. O sea, no fue necesario alguien externo que la impusiera. O sea, ya era parte de nosotros el sentarnos en este ritual. Sí, o sea, yo creo que ancestralmente la conversación es un ritual que existía en Abya Yala antes de que llegara cualquier persona. Es parte de nosotros. Es parte de nosotros, es como que necesitamos un poco la reunión. Pasó ahora mismo con la pandemia, uno como que más necesita juntarse con quienes quieren, con sus amigos, o finalmente también reduce su círculo y se junta más con quienes tenemos más confianza, con quienes más queremos, con quienes compartimos también o tenemos afinidad política, cultural, etc. Pero siempre se atiende a todos. No y tú cotidianamente en esto que te estaba hablando, Cristian, de esta presentación de tus trabajos, ¿te da el tiempo para hacer este ritual de sentarse en la tardecita, tomar un matecito, tomar un tecito? Es difícil igual, es difícil. Porque yo este año asumí otros compromisos laborales. Antes como que siempre trataba de dejar mi tiempo separado, como mi tiempo productivo por un lado, el trabajo, el generar recursos, y mi tiempo creativo, social, natural, de salir, ir a caminar, ir al mar, y era como también parte de mi semana. Entonces, ahora que tengo más trabajo, es más complejo tomarse esos espacios. Y finalmente, me ha costado agarrar ritmo, pero he ido agarrando ritmo de dejarme un día por lo menos en la semana, que son actualmente los viernes, donde vamos a la ruca, hacemos olla común, hacemos comida comunitaria, hacemos huerto, y además recibimos a quien llegue. Y en ese sentido también hay un espacio de intercambio de ideas, de intercambio de distintas personalidades, porque llega de todas las variedad de personas que existen, entonces es importante darse esos espacios y también dejo un espacio para ir a ver a mi familia, a mi hermano, a mi sobrino, tener tiempo para pololear también. Sí. Oye, pero si, por ejemplo, ya la ruca recibe a la gente, ¿eso está en algún lugar? ¿Hay una actividad ligada a la ruca? Sí, lo que pasa es que después cuando empezó la pandemia, porque antes de la pandemia nos reuníamos fijo 2 veces por mes por lo menos en la ruca, a actividades ya más grandes donde nos juntábamos a reunir, a tomar once, a celebrar los cumpleaños, no sé, a hacer ceremonias. Y después de eso como que todo bajó, uno estaba más encerrado, no sabía muy bien qué iba a pasar y empezamos a ir a la ruca igual, a mantener el espacio, a regar. En la ruca no teníamos agua potable, entonces teníamos que pedir agua con camiones de aljibe. Y con la pandemia no nos llevaban agua, entonces todo se empezó a secar, a morir. ¿Y eso dónde queda? ¿En qué parte? El centro ceremonial queda en el sector de San Pedro, abajo del bypass, en Merced con Tocornal, justo en la esquinita, ahí hay un portón de madera. ¿Abierto a todo público? Abierto a todo público. No todos los días, sí, porque igual tenemos que sobrevivir, trabajar, pero en la semana siempre hay alguna actividad y está abierto. La estación de Yoyeo, la estación cultural de Yoyeo, como referencia, avanza hacia el bypass. Ese es como, hay una esquinita y ahí puedes llegar a esta... esa se llama Tocornal. Conozco esa esquinita. Sí, me imagino. Una vez fui a... Sí, te creo. Sí, no preguntaremos qué... No, ¿qué pasa? Para ahí que... Y en esto que estás comentando del ritual, de servir tecito, ¿qué tradición tienes tú? Como si, por ejemplo, tú nos invitaras a nosotros, a la ruca, a tomar un tecito, a tomar un matecito, ¿qué harías? ¿Qué fabricarías? ¿Qué harías? ¿Qué harías? Bueno, en la ruca igual siempre intentamos hacer sopaipilla. Ya. Sopaipilla, pebre, pan, pastelitos también, quequito.
lo que haya, o sea, finalmente no importa qué es lo que tú vas a servir, importa que atienda igual, que se entregue ese cariño a la persona que viene llegando, de donde sea que venga. Y que reconozcan el lugar, siempre eso es súper importante, contextualizar quiénes somos. A veces la gente como que siente que no tiene que contar tanto de sí mismo o de su historia. Pero finalmente cuando contamos nuestra historia al otro, también el otro nos va a poder entender, nos va a poder conocer, va a poder saber cuál es nuestra realidad. Y en ese sentido, por eso las culturas indígenas es tan importante el territorio, porque el territorio también nos define. No solo me define una cosmovisión, sino que también me define mi vecina de la población, me define mi vecina que vende pan en la esquina, que vende sopaipilla en la esquina. Todos ellos confluyen también en quiénes somos. Y la relación, ya, porque estamos hablando de genero, ¿verdad? Un vínculo con lo inmediato, con mi vecino inmediato. Y la relación con los distantes, con los que no son parte directa de esa comunidad. También está. Siento que a veces, como hablábamos de los estereotipos, lo indígena también se cerca mucho, se estereotipiza, como el indígena, el que viste de tal manera, habla de tal manera, se peina de tal manera. Pero la historia ha sido diversa, pues ha habido migraciones, finalmente tenemos una historia igual de despojo, de subordinación, entonces te crías y creces con otra cultura, otra sociedad, y esa sociedad no se transforma en un enemigo, al contrario, es un complemento tuyo, te ayuda también a ser mejor persona o a cumplir tu objetivo. Entonces no hay una contraposición, sí, de miradas de mundo, pero no hay enemigos finalmente, y eso es lo que yo siento que nos cuesta entender. Que ahí los miedos de comunicación hacen su pega, ¿verdad? Uh-huh. Pero qué interesante eso del tema de entender, porque cuando nosotros partimos, claro, la visión que teníamos cuando empezamos a investigar el tema, siempre fue una explicación desde lo contemporáneo, ¿sabes? Pero de repente el darse cuenta en este ritual tan simple y que puede parecer para los demás tan preparado, pero igual es un ejercicio muy honesto el que estamos haciendo. Que viene de antes, porque resuenan, que en el fondo resuenan nuestras raíces. Qué bonito. Bueno, antes de seguir hablando de mí, como dijo una invitada anterior, uno no es el tema sino el invitado. Vamos a una pausa. Nos vemos a la vuelta. Nos vemos a la vuelta. Y ahora no, pues a los 12 años quería jugar y quería tener un bajo y ser Paul McCartney. Eso es la verdad. Pero en la hora de la 11 es como que el té es el rey del espacio familiar. En las culturas indígenas es tan importante el territorio, porque el territorio también nos define. Que el mar llegaba ahí donde está el talud de 21 de mayo. Y bailábamos así como en las esquinas del colegio, en los rincones, y hacíamos las coreografías. No, yo soy la Chucha, no, yo soy la Paquita. Pero muy contentos de tener una autoridad en esta mesa. Todos nosotros fuimos adictos a esto, no son drogas. Ah, nos pusimos serios. Por favor, tolerancia cero que sea. Apoyando, ¿sí? Es que Daniela también es emprendedora. Eso mismo te iba a hablar de esta red que tú nos estabas hablando. Cuéntanos cuál es tu visión y tu punto de vista de esta junta de emprendedoras que se está lanzando, se están agrupando para apoyarse en este nuevo tipo de negocio que se está haciendo en la provincia y en todo el mundo. Bueno, yo pertenezco a la Asociación Indígena Red de Emprendedoras Indígenas de San Antonio. Pero emprendedoras. Emprendedoras y emprendedores, sí, en algún momento, es que en algún momento nació solo de mujeres. Y ahí participaba mi ñuque, mi madre y varias lamien de acá de San Antonio, incluso iban a vender al metro en Santiago durante varios años. Y luego, bueno, siempre estuvo el tema indígena, ya, pero en esa asociación participaban distintas personas. Y después, si no me equivoco, fue en el año
2016 que ya se conformó como asociación indígena y nace como esta red de personas que tienen un emprendimiento, no importa cuál sea, no importa si es tradicional o no, pero que tienen un emprendimiento y son indígenas. Y nace esta red y nos hemos articulado ya como con la MIEN, que son de todo el litoral. Y todas tienen su emprendimiento. De hecho, a partir de esa asociación, yo siento que también aprendí mucho, porque ahí aprendí telar mapuche, el huichal, aprendí la orfebrería, aprendí como varios oficios, la cestería también, que es la cestería con pita, que también es tradicional de este sector porque la pita se encuentra en este territorio. Y se pueden hacer diversos elementos, paneras, de todo. Y entonces esta red yo siento que viene a potenciar tanto los negocios, el recurso económico, como también la identidad local y la identidad ancestral de las personas. Y de mujeres que imagínense ustedes que tienen 50 años, 40 años, 60 años. O sea, estamos hablando de procesos identitarios que se dan en una edad avanzada. Entonces, no es como solo reunirnos en torno a un emprendimiento, a un negocio, sino también a redescubrirse. Y redescubrirse a esa edad es todo un desafío también. Entonces, para mí ha sido un proceso muy interesante haber sido parte también de eso desde muy pequeña porque mi mamá participaba con ella. Y poder ver y lograr que mujeres de 50, 60 años también con muchos miedos internos, con mucho machismo en sus casas también, que les prohibían juntarse inclusive, o que les complicaba mucho juntarse porque iba a llegar el marido, tenían que servirle el almuerzo, tenían que darle once. Pero a ellas les gustaba, se reconocían, había un espejo donde mirarse. Entonces ese proceso ha sido súper interesante y para mí me ha ayudado a crecer muchísimo. Además, desarrollar un mercado local yo creo que es una alternativa a los distintos fenómenos que provoca la economía neoliberal que tenemos hoy en día. ¿Y qué posibilita que se visibilice? ¿Dónde estuvo el clic? Claro, porque tú dices, ya mi madre, mi familia de 50 años, que siempre lo hacían, ¿verdad? Pero llegó un punto en que ya pasa a la visibilización de estos elementos. ¿Dónde estuvo el clic que provoca eso? ¿Dónde estuvo la puerta de entrada de la visibilización? Yo creo que no es como un punto, solo un punto, sino que es un proceso. Yo creo que, por ejemplo, con el tema indígena es un proceso que se viene dando desde los 90 o quizás desde la vuelta a la democracia. Cuando se hace en el 89, se crea el Acuerdo de Nueva Imperial, ya que es un acuerdo desde donde nace la ley indígena, que son como todos estos derechos que los pueblos buscaban que fueran asegurados y reivindicados. Ya el derecho a una salud intercultural, a una educación intercultural, quizá aprender de nuestros propios idiomas en las escuelas formales, el derecho a la consulta indígena también, que es cuando un territorio está en disputa, que es lo que pasa en San Antonio actualmente también. Y a partir de ese momento hubo como un nuevo trato entre el Estado chileno y los pueblos indígenas. Ya tenemos derechos que respetar. ¿Se respetaron? Claramente no. Por eso tenemos un auge del movimiento indígena en los 90. Luego vienen los 2000, nacen los centros ceremoniales en las ciudades, o sea que es un acto de resistencia viva. Ya en Santiago, casi en todas las comunas, en la periferia, hay centros ceremoniales. Entonces, después de los 2000 empieza también este auge, se vienen nuevos asesinatos también en el pueblo mapuche. Entonces, creo que todos esos movimientos de la sociedad indígena y de la sociedad chilena hace que finalmente estos últimos años tengamos una mayor visibilización de lo que es indígena. Pero eso no tiene que ver con un punto o un hecho, sino que es una acumulación, es un proceso de varios años. Y quizás de mucho antes, o sea, aquí nos estamos tomando como desde lo más actual, lo más contemporáneo, pero los pueblos tienen dignidad y memoria. Y cuando los pueblos tienen memoria, hace que finalmente tengamos siempre un proceso vivo de lucha, de reivindicación, de resistencia. Y para posicionar eso que nos estás comentando a nivel personal, ¿tú qué crees que hace falta para poder integrar y poder que los pueblos indígenas estén mucho más presentes en nuestra realidad? Yo creo que educación y finalmente una mirada más sincera, más horizontal.
Hoy día hablamos de interculturalidad, pero no vivimos en una sociedad intercultural. O sea, las discusiones no se dan de una manera simétrica. Por mucho que estemos viviendo un proceso constituyente y bacán la Lamien que están ahí, bacán todo lo que pueden hacer, porque es súper complejo, súper desgastador estar inserto en una institución colonial, blanqueadora todo el tiempo. Entonces, ¿cómo se puede lograr eso? Con educación, tanto del lado occidental como del lado indígena también, porque muchas de nuestras personas, mucha de nuestra gente todavía no sabe dónde reconocerse o no tiene espacios donde mirarse. No hay un espejo indígena donde mirarnos en las ciudades. O sea, eso uno lo busca constantemente hasta que lo encuentra o quizás nunca lo llega a encontrar. Entonces, ¿qué necesitamos? Educación, conocernos, mirarnos, saber y aceptar al otro finalmente. Dejar de preguntarnos quién es el otro, de rechazar al otro. Y aceptar la diferencia así, mirándose al ojo. En una mesa como esta. En una mesa como esta, tomando once, tomando mate. Honestidad. Honestidad. Oye, Sebastián te ha mostrado una foto. Ay, Sí, qué nervio. eso mismo. No sé que no. Gente la invitada. No. Sorpresa. Tenemos una fotografía de tu historia y queremos que nos vayas comentando. Por ejemplo, esta fotografía que está apareciendo acá. Cuéntanos, ¿qué es lo que significa para ti esta fotografía? Ya, esa foto fue de mi primer viaje a Argentina. Yo viví en Argentina como 4 años, en La Plata, que queda muy cercano a Buenos Aires. Una ciudad pequeña, universitaria, muy cosmopolita podríamos decir, con muchas nacionalidades juntas, muy pequeña, con muchas áreas verdes, con mucha cultura, con mucha conversación. Era muy interesante, fue muy interesante para mí vivir en Argentina y creo que es un punto que marca también mi crecimiento personal. Me fui a experimentar igual ese desapego. Ya, quizás en mi niñez o en mi adolescencia no había muchas buenas relaciones familiares, había conflictos también. Entonces siempre busqué escapar un poco. Viví en Santiago, viví en Valpo y finalmente me fui a Argentina. Quizás también buscando un reencuentro, pero lo interesante de haberme ido fue que cuando volví, fue que ahí me di cuenta quién yo era, de dónde venía, qué cosas me enraizaban, qué cosas me hacían bien, qué cosas me hacían mal. Entonces por eso yo creo que Argentina es el Puelmapu, o sea, es parte también de este territorio ancestral. Entonces era como esta otra mitad. Y finalmente Argentina tiene salud gratuita, educación gratuita, tenemos una sociedad mucho más abierta, muy de frente también, que es distinta a la sociedad chilena, que es muy cartucha, nos cuesta decir las cosas en la cara, y allá no, encontré esa otra forma de relacionarse un poco y finalmente me hizo crecer. Qué interesante. Igual claro, nuestra sociedad es mucho más hija de los estándares establecidos, del estereotipo. La gente piensa que uno no se puede equivocar cuando hace un microprograma de Facebook, por ejemplo, Claro. y lo critica. YouTube. Eso. Ah, ¿verdad? Pero quizás esté en Facebook. De hecho, acá se están riendo de mí. Estamos Otra hablando vez. Estábamos hablando de los bufones de la juglaría. No. Cuéntanos entonces, Dani. Aquí hay otra foto que nos pareció interesante y que te queríamos mostrar. Cuéntanos aquí quién aparece, qué historia tiene esta fotografía. Ya, en esa foto está mi hermano. Yo tengo 3 hermanos, o sea, una hermana y 2 hermanos hombres, por así decirlo. Pero el Toño, que es el que sale ahí, el Toñito, le decimos la familia de Toñito, es como mi mejor amigo. Fuimos muy cercanos también porque yo nací en la 30, en una población donde vendían droga, la violencia era súper común. Y finalmente con el Toño teníamos una relación de complicidad súper importante, como de refugio también en el otro. Igual yo amo mucho a mi familia, amo mucho a mi mamá, a mi padre, pero también no estaba exenta de esos conflictos cotidianos, de violencias también simbólicas.
Y con el Toño fuimos muy amigos de chico, esto es lo interesante, fuimos muy amigos de chico, muy cercanos. Yo le pedía, cuando tenía miedo, iban de mi hermano. Quería salir de noche en la oscuridad, iban de mi hermano. Y llegó en un momento en la adolescencia que como que se rompió esa relación también. Mi hermano se fue mucho más para adentro, yo era mucho más para afuera, me quería ir de la casa, no sé, me fui para Santiago en la media. Y después cuando vivimos juntos en Valpo, como que nos reencontramos. Ya más grandes también, más maduros, conversamos de nuestra herida, fumamos marihuana, entonces como que hubo todo así un redescubrimiento mutuo. También hubo carrete, hubo como de todo. Pero finalmente hubo una maduración cuando nos volvimos a encontrar súper importante y que hasta el día de hoy es uno de mis pilares fundamentales, mi hermano. O sea, una vez a la semana lo tengo que ir a visitar. Es más, que pase Toña. Y además, mi hermano ahora es padre, su personalidad también maduró mucho, me da mucho orgullo verlo, ver cómo se relaciona con su hija, quién es su hija también, cómo ella ha crecido, cómo crece en su entorno y ha sido bacán. O sea, también conversamos sobre la paternidad, él me cuenta sus miedos, quizás sus equivocaciones también. Y si pasa algo también me llama, no sé, es como una relación muy especial, sí. De hermanos. Sí. Con No toda sé, la no palabra. ¿Cuál sería eso el concepto Mapudungun para eso? ¿Se dice Mapudungun o Mapuzungun? Puede ser cualquiera de las dos. Ya. Incluso hay más, porque el mapudungun es territorial. O sea, todo es territorial en la cultura indígena. Ya. Entonces, dentro del idioma están sus variantes territoriales o variantes orales. Entonces, está el mapudungun, que es como de la zona más centro. Más centro me refiero de Gualmapu, que sería como Temuco, la Araucanía. Está el chedungun, que es más huilliche, es decir, más al sur. Está el tesungun, que es más abajo todavía. El territorio huilliche es como de Osorno hacia abajo, hasta Chile más o menos, un poquito más allá. Entonces le dicen tesungun, chezungun, después más arriba, después mapudungun, después por el territorio acá picunche se le llama dungun solamente. Dungun, que es la variante picunche del mapudungun, por así decirlo. Que finalmente tiene las mismas lógicas gramaticales, pero que tienen sus variantes orales con algunos fonemas que cambian. Hay lugares donde se dice mapudungun o mapuzungun porque lo que cambia es la D por la Z. Se dice felei o velei porque cambia la F por la B. Y así. Felei es como... Ok. Ok, así es. Así es. O está bien también se puso. Es que yo tenía una duda frente a eso, porque escuchando unos convencionales constituyentes representando a de los pueblos indígenas, ¿verdad? No está mal dicho indígenas. Ancestrales, No, ¿sí está bien? Ya, del norte, decían, no solo, ¿verdad?, hay una cultura ancestral que sea mapuche, sino que hay otros pueblos. Hay más de 10. Hay más de 10. Entonces, ¿han sido invisibilizados esos pueblos? Sí. Sí. Sí, yo creo que ningún pueblo está exento de caer en la colonialidad. Ya. Y el pueblo mapuche ha caído varias veces también en ese como mapuchocentrismo. Pero es entendible a partir de su historia también. Son un pueblo muy dañado, pero finalmente todos los pueblos o naciones originarias están muy dañadas. Pero sucede también, caen también en esas lógicas coloniales de relacionarse o de poder. De también, pero claro, pues hay una resistencia, hay una lucha que tú lo entendís porque sucede, pero no significa que esté bien. Sí. ¿Se te otra más fotos? Sí, acá aparece en el mar, en una playa, y acá también hay otra foto donde también aparece el mar. ¿Qué relación tienes tú con el mar? Con el mar. Con el mar. Es loco porque en La Plata no hay mar. En Argentina. En Argentina, donde yo vivía. Entonces había una constante necesidad de yo venir a la costa. Y también es loco porque cuando chica a mí no me gustaba San Antonio. Tenía como mis conflictos así como con el territorio, no me gustaba mucho la gente. Hoy en día de repente también me dan esos ahogos de querer irme de San Antonio por lo menos un rato, porque tiene una idiosincrasia muy particular. La gente de acá es muy particular. Pero profundicemos en eso. Profundicemos. Profundicemos, porque queremos saber qué es lo que es para ti ser un San Antonino.
Por supuesto. Siento Muchas que, veces. que San Antonio nace o no tiene identidad, no tiene esa raíz fuerte, no tiene esa pertinencia con su territorio. No conoce, por ejemplo, quizás cuántas personas conocen qué planta es esa, si es nativa o no es nativa, ¿ya? Si es de acá o no es de acá. Hoy en día cuando hablamos de los ojos de mar también, o sea, cuántas personas habían conocido el ojo de mar realmente. Entonces, San Antonio me daba esa impresión de que nadie se quería a sí mismo y no queríamos a los otros. Entonces hoy en día cuando ya uno es más grande también se da cuenta que la gente se trata muy mal en San Antonio. La gente como que aportillea también al otro cuando le va bien. Entonces en ese sentido como que la gente me ahogaba. Todos luchan, hablamos de un Puerto Rojo muy activo políticamente, pero está todo muy fragmentado. Y finalmente también, pues después del estallido social, todo se siguió fragmentado. No hubo una unión real, no hubo este sentarse a tomar once, sincero, de frente, asimétrico, mirándonos de igual a igual. Entonces por eso eran mis conflictos con San Antonio y buscaba otra forma de relacionar, pero el mar, ir a la costa para mí es como el autocuidado, la terapia. Y espacios donde siempre voy a pensar o simplemente a estar también, que es importante solo estar en ciertos momentos. También es un espacio familiar, siempre vamos a caminar, a tomar mate, a conversar, a ver el mar, a respirar. Es como súper importante y creo que lo aprovechamos poco. Deberíamos aprovechar más. Además que son de los pocos espacios naturales donde tú puedes palpar o sentir la vida. Pero vida, otro tipo de vida, no esta vida material, humana, sino vida, otros tipos de vida, de espiritualidades también. Y es como el espacio que queda, siento yo, en San Antonio, que es la costa, porque en los cerros está todo construido. Y si no, es pino y eucalipto. Entonces la costa es como lo que nos queda para cuidar. Y finalmente hoy en día los proyectos, los megaproyectos atentan contra esa vida. Quizás van a potenciar esta vida neoliberal, esta vida de consumo, pero ¿a costa de qué? ¿Qué es lo que muere? Porque siempre algo se sacrifica. ¿Qué es lo que vamos a sacrificar por seguir consumiendo el arroz que viene de no sé dónde? Y pasa, Pelancura, me encanta Pelancura, estas fotos de Pelancura, ahí están los chagual, ¿cierto? ¿Qué son? Chagual. Chagual. El que saca esta florcita como verde con celeste, no sé si la han visto, hermosa, nativa también. Y Pelancura va a ser, hace poco salió que va a ser expropiado, sí. Que va a haber, entonces es complejo. ¿Cómo defendemos eso? Exacto. ¿Qué relación tienes tú con la cultura de Yoyeo? Yo tengo primero una relación crítica en el sentido de cómo lo nombramos, porque para mí hay una forma de nombrarse las cosas que tiene que ver con esta mirada occidental academicista, que nos separa por estos hallazgos que encontraron, que finalmente son huellas de nuestros ancestros, pero que nos clasifican. Finalmente nos ve como objeto de estudio, no como sujeto de derecho, y por lo tanto hay un nombramiento arbitrario de quiénes son estas personas o quiénes son nuestros antepasados. Y la antropología divide la historia de estos pueblos a partir de estos hallazgos de cerámica. Claro. Y lo llama Yoyeo porque tiene una particularidad, Concagua, Bato y tal. Pero para nosotros, si nosotros hablamos de la memoria indígena mapuche, ellos son picunches. Porque entre la sexta y la quinta y la cuarta era territorio mapuche. Ya, de hecho el mapudungún se hablaba desde Illapel hacia abajo más o menos. Y entonces tenemos una memoria picunche lafkenche, ya que tendríamos una territorialidad y que además tiene su variante oral, que es el dungún, que tiene su propia particularidad el mapudungún. Entonces, ¿qué nos define? Nos define un idioma, un territorio y una forma de vida. Y en ese sentido, para mí, hablar de cultura Bato, cultura Yoyeo, cultura Concagua, es seguir dividiendo nuestra historia, fragmentando nuestra memoria. Porque nuestra memoria es que era un solo pueblo, pero que era muy diverso también entre sí. Entonces,
Creo que el territorio siempre ha sido indígena, e indígena actualmente. Hay gente que tiene memoria muy antigua de cómo era el lugar, que no la sabemos valorar y que también se folcloriza mucho. Se folcloriza lo que es el yoyehue, lo que es yoyeo, lo que es yoye, pero realmente no le preguntamos a los pueblos qué piensan de eso, o qué saben, No le o cómo preguntamos recuerdan. al definido. Claro, como que siempre está esta mirada académica hablando de lo indígena, pero oye, ahí están las personas. Vayan y conversen con ellos. Pregúntele cuál es su memoria. Pregúntele cómo nombraban aquí el territorio antes. Vamos a la última fotito. Sebastián González. Sí, la última fotito que también viene a confirmar todo lo que estamos hablando. Mira, acá te vemos en la ruca, me imagino, en una ceremonia también me imagino. Sí. ¿Qué es lo que estás haciendo en esta fotografía? ¿Por qué hay un recuerdo tan importante para ti en esta fotografía? Esa foto fue la primera vez que yo me puse mi vestimenta tradicional. Ya. Y es súper importante porque, como yo te decía, crecemos inmersos en una sociedad que no nos pertenece o que no nos representa. Entonces, lograr ponerse los atuendos tradicionales es como un proceso de vida. O sea, uno lo que se pone la historia, finalmente. Me pongo la historia de mi madre, la historia de mi abuela, y la historia de mi bisabuela, y la historia de las abuelas de mis padres. ¿Esto obedece a un ritual? ¿Hay un rito? O sea, ese día... O sea, este es de un huachipanto, Ya. pero para mí personal era muy importante porque fue la primera vez que me atreví a usar una vestimenta indígena, porque también está ese cuestionamiento colonizante, yo creo, interno, que como que está en nuestros cuerpos, aunque no lo queramos, que si somos suficientes o no, qué tan mapuche somos, qué tan chilenos somos, qué tan aymara somos. Entonces, ponerse toda una vestimenta que todo tiene un significado ahí. La flor tiene un significado, los dibujos que tiene el charilonco tienen un significado, la cinta. Es complejo decidir qué me va a representar, porque la vestimenta tradicional representa tu tugún. Tu tugún es el lugar de donde tú naciste, tu cupalme es de donde viene tu ascendencia. En mi caso, mi abuela venía de San Juan de la Costa, ella era mapuche huilliche. Y los mapuches huilliche también tienen otra forma de hacer ceremonia, otra forma de vestirse. Entonces, decidir y conocer y hacerse responsable de esa historia que tú vas a ir reconociendo, vas a ir descubriendo, es como fuerte igual, es como un proceso. Me demoré años quizás en decidir, en ponerme ¿Y esto es vestimenta tradicional. post-Argentina? Sí, Ya. Interesante. sí. Bueno, hay todo un país que se ha demorado siglos en entender a dónde se va a poner definitivamente. Sí. Bien, antes de seguir conversando, vamos a ir a nuestro siguiente corte. Agradecemos a Puerto Gráfica Diseño, lo Bien. dije súper bien, Exacto. Emporio di Tutti, y a nuestros queridos amigos que me olvidan los ojos, Óptica Prisma. Gracias. Gratis. Ya, volvemos en un par de minutos más. Y ahora no, pues a los 12 años quería jugar y quería tener un bajo y ser Paul McCartney. Esa es la verdad. Pero en la hora de la 11 es como que el té es el rey del espacio familiar. Por eso la cultura indígena es tan importante el territorio, porque el territorio también nos define. Que el mar llegaba ahí donde está el talud de 21 de mayo. Y bailábamos así como en las esquinas del colegio, en los rincones, y hacíamos las coreografías. No, yo soy la chucha, no, yo soy la paquita. Pero muy contentos de tener una autoridad en esta mesa. Todos nosotros fuimos adictos a esto, no son drogas. Ah, nos pusimos serios. Por favor, no. tolerancia cero demasiado. Estamos de vuelta en el tecito de los lunes junto a nuestra invitada, gran invitada Daniela. Gran invitada. Sí, gran invitada. Ya. Hemos ido aprendiendo, hemos ido compartiendo contigo y hemos también sacado ideas también para
seguir potenciando, ¿verdad?, todo lo que tiene que ver con los pueblos originarios de nuestro país, de nuestra Latinoamérica, y poder traspasarlo, como dices tú, a nuestros hijos, que es lo importante, ¿verdad?, que hemos estado rescatando de esta conversación amena, horizontal y muy divertida, que nos hace falta, como decías tú, desde la honestidad, desde poder hablar sin tapujos, sin catalogarnos, para poder potenciar y ser mejores personas. Qué bonito eso. Es como, en el fondo, es quitarle la gravedad a los temas, porque a veces no los cotidianizamos, y al no cotidianizarlos siempre vamos a tener como un tema aparte. Tabú. Oh, vamos a hablar de esto. No se va a hablar. O sea, en esta mesa se va a hablar de todo, señores y señoras. Sí, así es. Tiene que ser. Y tú nos estabas hablando de que estabas trabajando en ciertos programas, ¿verdad?, con los asuntos indígenas. Cuéntanos, ¿cuál es tu presente? ¿En qué estás? ¿Qué es lo que quieres lograr en estas nuevas herramientas y en este nuevo trabajo que estás tomando? Yo partí en Cartagena como gestora intercultural hace como 4 años, 3 años más o menos. Y partió porque yo fui a contar un epeu, que un epeu es como un relato oral mapuche. Me lo pidieron y lo fui a contar, y ahí me ofrecieron trabajo y quedé trabajando. Y hubo todo un desarrollo mío personal desde otra área, desde lo comunitario, desde el desarrollo de la participación de las personas. Y este año empecé a trabajar en el Tabo, como ustedes bien contaban, y ha sido un desafío bien grande porque en ese territorio no había nada indígena en ese sentido. Existen las personas, claramente están, yo ya las estoy descubriendo, y ha sido un descubrimiento mutuo también. Ir a visitarlas, conocer su historia, y me ha traído grandes satisfacciones poder conocer la memoria. La memoria no es lo mismo que la historia es lo que está escrito, lo que lo escriben ciertas personas, cierta visión, y no necesito de otro para contarlo. En cambio, la memoria está en las personas. Sin las personas no hay memoria. Entonces hay una memoria colectiva fragmentada en el mundo indígena, que finalmente tengo la posibilidad, y me siento muy agradecida de tenerla hoy en día, de ir recolectando estos fragmentos de memoria que hay en el litoral, y que finalmente un litoral que fue indígena también. Entonces lo sigue siendo, y poder reunir esos fragmentos creo que es como el desafío que tengo actualmente. ¿Y con qué objetivo querías reunir toda esa memoria? ¿Cuál es el concepto que quieres hacer? Lo primero es rescatar algo que está como en cuidado intensivo, podríamos decir, como que nuestras culturas, nuestro idioma está ahí a punto de desaparecer. No creo que lo vaya a hacer, ya no lo hizo. No, ya no lo hizo. Y entonces, pero la tarea está en rescatar, compartir con esas personas que lo necesitan también, porque siempre la gente dice que la sangre tira, como que hay algo que uno busca o que necesita. Y cuando hacemos partícipe a las personas de su propio proceso de búsqueda, de su propio proceso de decisión, de conocerse, siento que ocurre una magia también, como un desarrollo creativo, un desarrollo personal, colectivo, donde muchas cosas convergen, incluso con el territorio, o sea, el mismo territorio responde a eso. En el Tabo en particular hay muchos sitios arqueológicos, como 7 sitios arqueológicos, hay piedras pasitas inclusive. He descubierto varios lamien y varios lamien que tienen mucho saber, mucho conocimiento. Dentro del Tabo también está la lamien que a mí primero me enseñó a hacer telar mapuche, que para mí es como una maestra. Para los que no saben, sí. Lamien significa hermano o hermana. Sirve para hombre o para mujer. En el caso, si lo dice una mujer, si lo dice un hombre, por ejemplo, no en todos los territorios, pero sí en gran parte de los territorios, el hombre se refiere a otro hombre como peñi y a la mujer como lamien. Pero no en todos los territorios, pero es como la generalidad. Yo tengo una pregunta. ¿Cuánto influye en todo lo que estamos hablando que el proceso del cambio
de esta cosa que está en la mesa esté en términos, ¿verdad?, establecidos, ¿verdad?, por los procesos que se fueron dando a partir de octubre del año 2019, que esté en la cabeza de esto, ¿verdad?, Elisa Loncón. Nos pusimos serios. Por favor, tolerancia cero te paseo. Fernando Paul. Fernando Paul, ven para acá. Matías del Río. Aprende de ¿No eres nosotros. Matías del Río? No, mucho mejor. Next. Next. Creo que Estela Lamien y Elisa Loncón es un gran paso. Un gran paso. No definitivo, sí. Yo creo que es un proceso porque, como yo te decía, los pueblos han tenido memoria y este no va a ser el primer tratado que se haga entre naciones originarias y un Estado. ¿Ya? Dentro de la cultura mapuche está el Tratado de Quilín, por ejemplo, que se hizo en 1861, donde se respetaba la jurisdicción del pueblo mapuche, independiente, libre. Después viene el Tratado de Tapigüe con el Estado chileno, después viene la ley indígena, el convenio 169, que ya son convenios internacionales que ha firmado el Estado, pero aún así nos siguen matando. Entonces, si bien tenemos un paso importantísimo, o sea, aquí se van a escribir las reglas del juego finalmente, cómo nos vamos a relacionar entre naciones originarias y estados. Eso es de gran importancia y grande relevancia porque es un paso muy importante que se abrió como una ventana. No porque la élite lo haya querido, No. finalmente. De hecho, no querían. No quieren. Todavía no quieren. Todavía no quieren y todavía rechazan, inclusive que se hable en lengua originaria en frente de su presencia porque finalmente demuestra su ignorancia nomás. Y se sienten desvalidos, se sienten ahí como atacados, amenazados. Un show decía una constitución. Claro, sí. Entonces, que esté sucediendo esto, yo creo que es una ventana a todas las demandas históricas de los pueblos, a todas las demandas históricas de estas naciones que quieren seguir siendo naciones, que quieren seguir teniendo su idioma, su forma, su institución política, su salud, su sistema de salud, su sistema educativo. Pero no deja de ser un paso. No tenemos que ser inocentes. Nosotros siempre se dice que los mapuches somos desconfiados. Y somos desconfiados porque la palabra se ha roto muchas veces. Entonces, pero que la Lamien esté ahí, que se hable mapudungun, que se hable licanantay, que se hable aquecho, que se hable aymara, finalmente un posicionamiento y es como limpiar la isla, como ya ver quiénes estamos presentes y cómo somos, cómo nos nombramos. O sea, que los pueblos tengan su propio idioma tiene que ver con que cada pueblo logró desarrollar su propia forma de nombrar el mundo. Respetemos eso y fortalezcámonos de eso. O sea, cuando yo hago educación intercultural, cuando yo les enseño a los niños qué es la cultura mapuche, qué es ser mapuche, yo no quiero que ellos sean mapuches, no quiero que sean indígenas, pero sí que tengan la posibilidad de conocer que hay otras formas de ver el mundo, que no hay una línea que seguir, que no hay que una ropa que vestir, que siempre tú tienes que tener la posibilidad de ser. Y finalmente esto nos da el primer paso para que eso esté establecido, porque el Winca o el mundo occidental necesita el papel, necesita la firma, porque no hay palabra. Para nosotros la palabra es lo más importante, lo que yo digo es real y lo tengo que cumplir. Entonces esto es como un primer paso, un paso. El emblema ahí. Importantísimo igual. Créeme que estaríamos horas conversando. Pues lo que no quería decir es que, o sea, esto nos pasa con todos los invitados. Sí, ¿no? O sea, nos quedaríamos haciendo capítulos y capítulos. Pero lo que dice el Seba es como importante respetar estos espacios para conversar de todo. Claro, y invitar a la gente a que se acerque al centro ceremonial. Y quiero también una cosa técnica. ¿Cómo encontramos a esta red de emprendedoras de la provincia? ¿Cómo la buscamos? ¿Cómo encontramos sus productos? Mira, actualmente está como bien bajo la actividad, pero la encuentran en las personas, es como la memoria. Ya. La encontramos ahí en el centro ceremonial, siempre hay gente. Ya. No es habitual, pero siempre hay gente. Y también es yo creo que falta un llamado a entendernos. A veces, como yo te decía, acá se critica mucho al otro.
Y dentro de este mundo revolucionario también se critica mucho al mundo indígena de la ciudad, al guariache, pero también porque no se conoce al otro, o sea, no conocemos la memoria del Alamien, no conocemos su historia, no conocemos lo difícil que ha sido sobrevivir en una sociedad, por ejemplo, nuestras abuelas, que no eran de este territorio, pero que tuvieron que emigrar sin nada, tuvieron que emigrar negando su cultura, tuvieron que emigrar negando su identidad, su idioma. Entonces, que todavía eso se mantenga vivo es como, ¿qué más espera? O sea, no le pidamos tanto tampoco, Claro. o sea, ¿cachai? Entonces, el centro ceremonial es un espacio reivindicativo, importante, de resistencia, donde además hoy en día estamos tratando de cultivar alimentos que tengan que ver con el desarrollo de la tierra, la recuperación y la restauración de los espacios, pero que cuesta también, que cuesta encontrar puntos en común inclusive entre nosotras. Cuesta encontrarlo en todos los ámbitos, entonces a veces nos cuesta tener paciencia con el otro, nos cuesta tener paciencia con quienes no tienen todos los fines para ir a un espacio cultural o un espacio comunitario. La gente igual lamentablemente tiene que sobrevivir. Ya los pueblos indígenas forman los cordones de pobreza en América Latina y eso no es casual. ¿Cachai? Entonces, hay una descontextualización, hay una estereotipación, hay un romanticismo de lo que es ser indígena. Y eso hay que también cambiarlo. Y si invitamos a la gente a ir al centro ceremonial, van a ir a ver gente real, con problemas reales, tratando de sobrevivir, no una persona vestida con su vestimenta original o tradicional todos los días, porque no se puede. Sí, po. No es un tema turístico. No, o sea, no hay folclore aquí. Claro. Habemos vidas de personas común y corriente, pero con mucho quimón, diciendo, mucha experiencia, mucho saber, mucho que entregar. Y finalmente todos enseñamos cosas, todos tenemos algo que aportar. Te pasaste, Daniela. Sí, bueno, seguiríamos hasta la cena de los lunes. Como este es un programa pluralista, ¿verdad? Como lo hemos dicho, integrador y donde se puede conversar. Inclusivo, diverso, claro. Tenemos un sinfín de calificativos para nuestro programa. Queremos con mucho cariño que te despidas, que despidas este programa en tu lenguaje, en tu idioma. Ancestral. Y que despidas este programa con mucho cariño. Ya, feliz. Bueno, Pulamien, Puwenui, Compuñañá, Comeimun, Azkin tu palota tu fachino cham, Peumañelecom tremoleimun ta afante pumeu, ta tu fachi hueja que cuchan mulita fachian tu, Huelu huichapurain ta in mapuche kimun, mapuche mongen ta kumefelen. Kumefele imun ta pipuche, kumefele imun ta mirenma, come imun na mujer que fuita tu fachimapumeu. Espero que todos estén bien, que sigamos conversando. Kume tripayaita tu fachinutam significa que salió bien nuestra conversación, eso espero que les haya gustado y bueno, siempre vamos a tratar de mantener nuestro mapuche monguén, decimos nosotros, no olvidar cuál es nuestro mapuche monguén, que tiene que ver con ser personas finalmente. Y qué clase de personas queremos ser es decisión de cada uno y si por eso se lucha y se resiste. Así que feliz, Chaltumay, Mañun Huillintami Mayelen, gracias por la invitación y Fente Puy. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, que estén muy bien. Nos vemos en el próximo Tecito de los Lunes. Chao, chao amigos. Chao.